Amén. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, iglesia. Nuevamente juntos para darle la gloria a Dios, para compartir la palabra del Señor. Oremos. Padre, te damos toda la gloria, todo el honor, la alabanza, nuestra adoración a ti. Ponemos este tiempo de compartir tu palabra en tu presencia y pedimos la guía de Dios, la guía del Espíritu Santo, que tu palabra sea revelada a nuestros corazones. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. El domingo celebramos el Día de la Madre. Y bueno, resaltábamos el amor que como hijos debemos expresarle. Y también el amor que una madre tiene hacia nosotros, los hijos, en cuanto a un montón de cosas, ¿no? Oran por nosotros, nos cuidan, nos cocinan. Y yo tenía algo en el corazón desde hace un tiempo que vengo pensando y meditando. Y quisiera seguir hablando de la familia, de la madre, del padre, sumemos al padre también hoy. Y la responsabilidad que tenemos como padres con nuestros hijos. Porque, bueno, veo algunas cosas y me preocupan y me gustaría que podamos conversarlo en esta mañana. Vamos a leer el libro de Éxodo. Hay una historia muy conocida, una madre también muy conocida. Éxodo capítulo 1, 15, versículo 15, vamos a leer hasta el 22. Y habló el rey de Egipto, el faraón, a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como le mandó el rey, como le mandó el rey de Egipto, sino preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿No habéis preservado la vida a los niños? ¿Habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ella. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y le puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarle una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. La hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Amén.
Amén. Bueno, tenemos acá la historia de Jocabed, de Moisés, de una madre que no dejó que mataran a su hijo, no dejó que Faraón matara a su hijo, sino fue una mujer que cuidó de él, que se aferró a su fe, a su Dios y dijo: a mi hijo no, Faraón, con mi hijo no, Faraón, no vas a matar a mi niño. Y lo cuidó, dice, por 3 meses. Realmente esta mujer fue valiente porque estaba arriesgando mucho si la descubrían. Estaba arriesgando la vida de su familia si la descubrían. Faraón podría haberla, matado a ella, a toda su casa, por esconder, por desobedecer la orden del faraón. Y ella tomó el riesgo, ella se arriesgó. Veo a una mujer valiente, veo a una mujer de fe, veo a una mujer que peleó por la vida de su hijo. Y Faraón, si sabemos todos que se representa, o figurativamente lo representamos como el enemigo, nuestro adversario, el diablo, aquel que viene a querer matar la vida de nuestros hijos, aquel que viene a querer robarnos la vida de nuestros hijos. Y él no se detiene, él no quiere que el pueblo de Dios se multiplique. Si venimos a hoy, que la palabra de Dios se multiplique, que el evangelio sea predicado. Y ahí donde tenemos nosotros una gran responsabilidad con nuestros hijos, ¿no? De guiarlos, de educarlos, de orar por ellos, de instruirlos en los caminos de Dios. Nosotros tenemos una responsabilidad como papás siempre, aun cuando después somos abuelos, con nuestros nietos y con nuestros hijos sigue la responsabilidad. Pero uno los puede, guiar y educar hasta una cierta edad, desde la niñez. Quizás por eso el sabio dice: instruye al niño en su camino. Ahí tenemos toda la autoridad sobre ellos para instruirlos, para educarlos, hasta quizás a la edad de adolescente. Una vez que se hacen jóvenes ya se nos pone un poco más complicada la cosa y ya tienen su propia manera de ver las cosas y de pensar. Sin embargo, creo que si hacemos bien las cosas y educamos a nuestros niños y le enseñamos la palabra de Dios y podemos influenciarlos en los caminos del Señor, dice, aunque sean grandes, después no se van a apartar de ellos. La pregunta que me venía haciendo yo en este tiempo, que se lo comentaba al principio, es: ¿estamos haciendo bien la tarea? ¿Hemos educado o estamos educando bien a nuestros hijos? Porque me da la sensación de que veo a una adolescencia, a una juventud lejos de Dios. Quizás me equivoque, pero es la sensación que tengo. Y me incluyo, y creo que no es un tema de nuestra congregación solamente. Me da la sensación de que los hijos, que los jóvenes, los adolescentes están más pensando en sus cosas que servir a Dios. Y la pregunta que me hacía y que me vengo haciendo es: ¿dónde fallamos? ¿Qué hicimos mal? Quizás no nos preocupamos lo suficiente. Hoy, como hace tiempo atrás, Faraón no descansa y viene al ataque. No puede matarlos quizás literalmente, pero por supuesto quiere matar su vida espiritual. Todo lo que quizás sembramos de Dios en sus corazones viene a robarlo, viene a matar su fe, viene a sembrar quizás dudas en su corazón. Y ahí se confronta una lucha espiritual por la vida de nuestros hijos. Jocabed dijo: te equivocaste conmigo. A mi hijo no lo vas a tocar, a mi hijo no lo vas a matar. Se las ingenió, usó su fe, su valentía, pero su ingenio, porque no sé cómo lo pudo guardar 3 meses sin que se descubriera.
sin que el niño llorara y algún vecino escuchara, porque ponía en riesgo la verdad a todo, pero usó la inteligencia, la sabiduría, el ingenio, y una vez que ya no lo pudo tener más, se la ingenió para ver de qué manera podía salvarlo. Bueno, hizo ahí una canasta con mimbre, la calafateó, dice, lo puso al niño allí y lo largó al río. Quiero creer y me imagino que sabía la hora que por ahí la hija de Faraón descendía al río. Quizás tenía un horario, quizás sabía el día o todos los días bajaría, no sé. Pero el hecho es que lo largó justo en ese momento en que la hija de Faraón descendía al río. Bueno, y el niño fue, sabemos la historia, leímos recién, rescatado de las aguas y lo crió su mamá y lo prohijó de la hija de Faraón. Ingenio. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo podemos trabajar en la vida de nuestros hijos para que su fe no decaiga, para que su fe se fortalezca? Hoy Faraón, digo, no puede matarlos literalmente, pero si lo pudiera hacer, lo hace. Vemos lamentablemente mucha juventud sin rumbo y mueren a través de la delincuencia, a través de la droga, a través de las agresiones, un montón de cosas. Pero si hablamos de nuestros hijos, Él puede venir y matar su vida espiritual. Y tenemos una gran responsabilidad ahí. Tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos en enseñarles, en educarlos, en instruirlos en los caminos del Señor. Hoy el Faraón viene a tentarlos, a seducirlos, a mostrarle un camino quizás más fácil y más divertido por ahí, quizás es más atractivo que los caminos de Dios. Por supuesto que todo eso es mentira, porque el final de esos caminos son finales de muerte, final de muerte. Pero claro, en la mente de un joven, un adolescente, y no me olvido de los niños, porque muchas veces nosotros somos irresponsables, lamentablemente irresponsables, porque no nos preocupamos por nuestros hijos. No somos capaces de instruirlos, de leerles la Biblia, de orar con ellos, de hablarles de Dios, a veces ni de llevarlo a la iglesia, ni de llevarlo a las clases bíblicas. Es todo un combo que tenemos que hacer. A veces hay madres que lo llevan el sábado a las clases bíblicas y creen que las clases bíblicas o la iglesia se tienen que hacer responsables por lo que ellos deberían ser responsables. Y otra cosa que veo que después como papá miramos más con agrado el futuro de nuestros hijos. Nos encantaría que nuestro hijo fuera un doctor, un ingeniero, un arquitecto, no sé, un buen trabajo, y buscamos eso como si eso fuera el fin de todo. Y qué equivocado que estamos, porque no buscamos de la misma manera que sea un siervo de Dios, que sea una sierva del Señor. Estamos más preocupados en su futuro económico, en sus comodidades, en que ellos se acomoden en su futuro, que sirvan a Dios. Hoy vemos los chicos que se quieren ir todos, y no veo a los chicos pensando servir a Dios. Los veo pensando más en querer salir del país, en irse a otro lugar, en ganar dinero, en ser personas que tengan su... Y no está mal, siempre lo digo, no está mal. Ojalá haya muchos profesionales en la iglesia, muchos chicos que abran su camino, su futuro. Lo que yo veo mal es que no veo la misma preocupación por las cosas de Dios. No veo el mismo empuje, el mismo esfuerzo, la misma gana por servir a Dios. No vemos los padres el mismo esfuerzo de buscar el ministerio para sus hijos, no nosotros, sino para que ellos encuentren su lugar en Dios, su ministerio. Estamos más preocupados en esto, en que se vayan, en que prosperen, en que ganen dinero, en que tengan un excelente trabajo, en que se reciban en la facultad, en que se casen con alguien que tiene dinero. Y parece que todo por ahí. Sin embargo, Dios nos dio hijos, y son los hijos que Dios nos dio y somos responsables por ellos.
Y quizás no tenemos idea del hijo que Dios nos dio, de la hija que Dios nos dio. Jocabed cuidó a su hijo, pero creo que ni sabía que Moisés iba a ser el libertador, el gran libertador. Moisés es una de las personas más importantes del Antiguo Testamento. Dios lo eligió para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Estaba guardando la vida, estaba cuidando la vida de un hombre que Dios había escogido para hacer semejante tarea. Y si nos vamos más adelante, podremos hablar de la madre de Josué, la madre de David, la madre de Isaac, la madre de Samuel. Ana oró por un hijo y Dios le concedió el hijo. Y su hijo era Samuel. Creo que esta mujer ni sabía que Dios estaba por levantar también uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento. Samuel fue el último juez, el que ungió al primer rey de Israel, el que ungió a David. Y venimos acá y encontramos a María, la madre de Jesús, a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Vemos a la madre de Timoteo, como el domingo se los decía, una mujer, dice, tienes la misma fe, Timoteo, una fe no fingida como tu mamá y tu abuela, que influenciaron en la vida del niño. Nosotros no sabemos qué van a hacer nuestros hijos, pero quizás en la vida de ese niño que tienes allí, de ese adolescente que tienes allí en tu casa, de ese joven, esté el próximo hombre, la próxima mujer, que Dios use para un gran avivamiento en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro país. Quizás en tu hogar tengas al niño, a la niña que traiga un avivamiento en la palabra de Dios, o un gran músico como David y salmista, un gran profeta como Samuel, un gran obrero o apóstoles del Señor como Pedro, Juan, los 12. Qué responsabilidad que nos toca, hermanos. Pero tengo esta sensación desde hace un tiempo que nuestros jóvenes andan deambulando por la vida, que no les importa nada las cosas de Dios. Y usted dirá, bueno, pero uno, ¿hasta dónde tiene responsabilidad? Y yo creo que la vamos a tener siempre. Pero ¿qué hicimos? ¿Qué estamos haciendo por ellos? ¿Cómo nos preocupamos para que ellos se encaucen si los vemos un poco descarriados? ¿Cómo hacemos para que ellos puedan volver a leer la Biblia, a orar, a buscar a Dios? A veces lo vemos ir y venir y no buscan a Dios. Como digo, buscan más su propio bien, su futuro, y su mundo pasa por este mundo. La Biblia nos dice claramente, no amen al mundo, ni los deseos del mundo, porque el mundo y sus deseos pasan, pero lo que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. ¿Me entiendes, hermano? ¿Me entiendes, mamá? ¿Me entiendes, papá? Abuelo, tía, no sé. Tenemos una gran responsabilidad allí. Cuidar, guardar sus vidas. Porque, ¿se imagina si el diablo nos llega a robar a esta generación? ¿Quiénes son los que van a predicar? ¿Quiénes son los que vienen por detrás de nosotros? ¿Quiénes son los que van a extender el reino de los cielos si se fueron con el mundo? Si fueron atraídos por el faraón, porque él les mostró un camino más atractivo, más seductor, y nosotros no pudimos hacer nada. Mira, hermano, si usted ora con fe, se preocupa como se preocupó Jocabed, como lo hizo Ana, que cuando Samuel nació fue y le dijo a Elí, acá te traigo mi hijo, por este oraba aquel día, lo vengo a consagrar a Dios, lo vengo a dejar para que Dios use su vida. Y tenemos en Elí, el mismo Elí, un ejemplo, un mal ejemplo. Dice que Dios mató a los hijos de Elí porque fueron malos, hijos del sacerdote. Ellos servían en el templo, pero fueron malos, fueron atrevidos, abusaban de las mujeres que iban al templo. Y Elí, como papá, no hacía nada. Dice, tú sabías lo que tus hijos hacían, le dice el Señor, pero no hiciste nada, lo dejaste que se descarríen. Los voy a matar, no va a haber descendencia tuya en los caminos de Dios. Que no nos diga el Señor como a Elí. Tú sabías que tus hijos andaban en cualquier cosa, tú sabías que tus hijos estaban descarriando, pero no hiciste nada. Tus hijos están lejos de Dios. Por lo tanto,
no van a continuar en mis caminos. Hermanos, hermanas, papás, ¿qué hacemos? ¿Cómo estamos criando? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo le damos? ¿Qué ejemplo le damos? Yo a veces pienso que cuando nuestros hijos nos vienen a hablar de otras cosas, o aún de la iglesia, del problema, nos sumamos a eso. No somos capaces de usar la sabiduría como Jocabed, la inteligencia, la capacidad para decir, ven, y empezar a hablar de Dios, y empezar a hablar del amor y del servicio y del perdón y de dejar pasar las cosas y comenzar a buscar a Dios. Por supuesto que cada uno dará cuenta de sus obras y que nuestros hijos también son responsables, porque ellos van a estar delante de Dios también y no van a poder decir, mi mamá no me dijo, mi papá no me dijo. Ese es un tema, pero nosotros como papá, Dios nos dio la responsabilidad de educar, de guiar, de enseñar a nuestros hijos en los caminos de Dios. No nos podemos descuidar, no debemos descuidarnos. Debemos estar allí al pie del cañón siempre. Aleluya, aleluya. No sé si no nos damos cuenta, ¿no? Pero Dios tiene un propósito para la vida de nuestros hijos. Dios quería levantar con Moisés un libertador, con Samuel un profeta, con Josué un libertador, uno que introduciría al pueblo, con Juan el Bautista el que prepararía el camino del Señor, con Jesús, es el Hijo de Dios que vino a traer una revelación extraordinaria al mundo, con los apóstoles. Dios tiene un propósito con la vida de tu hijo, con la vida de tu hija. Colaboremos en esto, oremos, pidámosle a Dios, pongámosle límite, no tengamos miedo, no tengamos temor, aprendamos a decirle no, aprendamos a decirle sí, aprendamos con autoridad que Dios nos ha dado, porque tendremos que rendir cuenta delante de Dios. Dios le dijo a Elí, yo honro a los que me honran y a los que menosprecian no tengo en poco. Tú me has deshonrado, Elí, tú no has cuidado de la vida de tus hijos. Sin embargo, sus hijos rendirán su cuenta delante de Dios. Tengo esta sensación, hermanos. Veo una juventud que corre más por detrás de sus cosas, de su futuro personal, de sus proyectos personales. Todos planifican para ellos, todos planifican para su futuro. Aún nosotros nos sumamos en eso, somos capaces de apoyarlo con dinero, con tiempo, con todo lo que necesitan para sus cosas, pero no tenemos la misma preocupación por las cosas de Dios. Ni nosotros como padres, ni ellos como hijos. Así que, hermanos míos, yo le animo a pensar, a reflexionar, a hablar con Dios, a pedirle a Dios sabiduría, a pedirle a Dios guía, a pedirle a Dios entendimiento y comenzar a preocuparnos por nuestros hijos. Ellos son la generación que vienen por detrás nuestro. Y si el diablo nos roba esa generación, no quiero ni pensar en eso. Y sabes, yo quiero que mis hijos sirvan a Dios. Quiero que mis hijos encuentren su lugar en Dios, desarrollen el ministerio que Dios les ha dado. Y si dentro de mis hijos está un Samuel, un David, un Moisés, un Pedro, un Juan o lo que sea, pero que sea sirviendo a Dios, un músico, un predicador, un evangelista. Si nos venimos acá como Anacondia, como Marco Witt, como Billy Graham, no sé. Pensemos, hermanos, y oremos. No te dejes robar por el diablo a tus hijos. No permitas que Faraón venga y te los lleve y te los robe, y los haga ir al mundo, a servir al mundo. Tienes que entender que Dios te dio tus hijos, que Dios te lo dio para que tú lo instruyas en los caminos, que Dios tiene un propósito para sus vidas y nosotros como papá debemos ayudar y colaborar en esto. Así que te dejo este pensamiento, hermano, esta carga, y sé honesto con vos mismo. De qué manera estamos educando a nuestros hijos, qué le estamos dando, de qué manera lo aconsejamos, cuánto tiempo oramos por sus vidas,
¿Cuánto nos preocupamos por su vida espiritual más que la vida en el mundo, más que su carrera, más que su futuro? Si al final de cuentas todo va a pasar, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Amén. Padre, queremos darte toda la gloria, todo el honor, la alabanza y la adoración a ti, Señor. Queremos, Señor, pedirte perdón en este momento porque quizás no hicimos bien la tarea, porque quizás no entendimos cuál es nuestro lugar en Dios. Quizás no supimos aconsejar, guiar o educar a nuestros niños en los caminos del Señor. Te pedimos perdón, Señor, perdón, porque quizás hemos estado más preocupados en su futuro y en su futuro económico como si el dinero fuera todo, y no nos hemos preocupado por su vida espiritual. Señor, que a partir de este momento comencemos a buscar de ti, Señor, ayuda y poder brindarles a ellos, Señor, un apoyo espiritual que en la niñez, en la juventud, en la adolescencia lo necesitan. Señor, que podamos clamar, orar como Ana clamó con amargura de corazón, con amargura de alma por la vida de su hijo. Señor, enséñanos, guíanos, que podamos tomar esta tarea, esta responsabilidad sobre la vida de nuestros hijos. Y rogamos tu bendición, Señor, para ellos. Señor, guárdalos, líbralos de todo ataque del enemigo. Cuando Faraón venga a golpear sus vidas, su fe con dudas, cuando venga a mostrarles un camino más atractivo, ese camino ancho donde muchos entran, nuestros hijos sepan elegir el camino de Dios. Nuestros hijos sepan decir no. Nuestros hijos sean cuidados y guardados por Dios. Padre, te lo ponemos delante de ti. Guarda la vida de nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Que ellos puedan, Señor, encontrar su lugar en Dios, desarrollar su ministerio. Que sean los hombres y mujeres, la generación que traiga un avivamiento a toda la tierra. Que traiga un avivamiento a nuestra ciudad, a nuestra provincia. Que el Evangelio sea predicado en todo el mundo a través de nuestros hijos. Que no se pierda ninguno, Señor. Que no se pierda ninguno. Porque no hay nada mejor que servir a Dios. Lo ponemos delante de ti. Pedimos tu bendición, Señor. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Y amén. ¿Sabe lo último? Porque quería decirlo y me olvidé ahí en medio de la predicación. Cuando volvieron los 70 que Jesús había enviado a predicar el Evangelio por las aldeas, volvieron contentos porque sanaban, oraban y los enfermos se sanaban. Y volvieron contentos porque dice, aún los demonios se nos sujetaban. Y el Señor le dice, bueno, no se alegren tanto por eso, sino alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Alégrense si sus hijos se reciben de médico, arquitecto, no sé, de lo que estén estudiando. Alégrense si sus hijos tienen un buen trabajo. Alégrense si sus hijos prosperan en su vida material y acá en el mundo. Pero no se alegren tanto por eso, sino porque sus nombres sean escritos en el libro de la vida. Ahí está la verdadera bendición para sus vidas. Amén. El Señor los bendiga.